Ok, entonces estamos viendo un poquito lo que es lo que son los problemas que hay, ¿no? Los problemas que aborda la minería de datos. Continuamos viéndolo. Ya hemos abarcado eh, el tema de la descripción y el tema de la clasificación, ¿ok? La clasificación. En cuanto al tema de la clasificación, hola Silvia, ¿cómo estás? Este, ya lo hemos visto también, la clasificación, y hemos podido también ver un poco el pronóstico con los ejemplos, ¿no? Hoy vamos a trabajar la clusterización, el tema del clúster, ¿no? Sí, no hay la palabra clusterización, me van a disculpar, ¿no? O sea, la segmentación se dijera en español, ¿no? Clustering es agrupamiento, digamos, si quieren una traducción eh, española, ¿no? Una traducción al español. Veamos, ejemplifiquemos el tema del clustering, ¿no? Hemos visto este tema de la clasificación, recordamos que siempre hay un atributo que tomar en cuenta, ¿no? El famoso clúster, ¿no? El famoso clúster es a veces también una estrategia que a veces se toma para poder de alguna forma, es decir, para no darle un tratamiento similar a todos, ¿no? Es decir, yo tengo un universo, ¿no? Un universo que lo estoy dividiendo en grupos, en grupos, o llamamos así clúster, ¿no? Este, pero esa agrupación tiene que ver básicamente con, digamos, tiene que ver con eh, determinadas características, ¿ah? Determinadas características que son similares entre los componentes, entre los que constituyen o son parte del grupo, ¿no? Los grupos tienen ciertas similitudes ahí, ¿no? O sea, porque las características más o menos lo orientan en ese sentido, ¿no? Lo orientan en ese sentido, ¿no? Cuando yo veo, por ejemplo, su nivel, supongamos, ¿no? Veo de repente que coincide su sexo, coincide las edades, coincide su rango de sueldos, ¿no? Entonces ya los voy categorizando en un grupo y en otro grupo, o sea, los voy agrupando, ¿no? ¿Ok? Los voy agrupando. Entonces, y es en base a ese análisis también de características que también están, ¿no? Un ejemplo, los bancos son, digamos, usan particularmente esto, ¿no? Por ejemplo, ahí está, ¿no? El banco quiere encontrar clientes basados en tipos de cuentas que se abren, ¿no? O sea, para ver, por ejemplo, de repente hacer un tipo de promoción en base a eso, ¿no? ¿Cuál es su cartera de clientes? O sea, cómo se mueven, cómo son sus transacciones y eso, ¿no? Este, la idea es básicamente es segmentar o dividir para a cada uno darle un tratamiento particular, ¿no? Específico. Entonces resulta bastante útil este esquema de realización de segmentos, ¿no? No sé si tengo por ahí alguno, está por ahí, ya lo vamos a encontrar. La idea es encontrar, ahora vamos a ver un ejemplo concreto, ¿no? La idea es encontrar determinadas variables y con valores que más o menos me permiten agrupar, ¿no? La idea es dividir en segmentos, ¿no? En segmentos ese grupo. No sé si tengo acá está, ¿no? El ejemplo que comentaba, ¿no? Yo tengo clientes, ahí está, que están divididos en tres categorías, ¿no? Tres categorías. Puede ser que digamos, o tres clústeres si lo quieren. Uno se llama así, clientes general, digamos, ¿no? De propósito, o sea, que caen dentro de un concepto genérico, ¿no? Un cliente es el segmento que quizás abrió una cuenta de inversión y préstamos de casa. Podemos llamarlos clientes en largo plazo.
Y un tercero, ¿no? Que más bien son clientes que trabajan con determinado tipo de cuentas, ¿no? Como los cheques, cajas de ahorro, préstamos. Son clientes más bien que bueno, el banco considera que son categoría 3 o grupo 3 o clientes de corto plazo, ¿no? ¿Okay? Entonces, pero claro, este encuentro tiene que ver básicamente, o esta agrupación en tres categorías tiene que ver con ver cuál es el comportamiento de los datos, ¿no? La estrategia es básicamente segmentar, ¿no? En base a, digamos, a la categoría del clúster, asignarle una estrategia básicamente o llegar con un producto determinado, ¿no? Esto naturalmente está, ¿no? Esto naturalmente está, digamos, en todas las, en todos los contextos, ¿no? Hay este tipo de tratamiento, ¿no? Bueno, en la segmentación siempre se consideran atributos y son los atributos los que nos permiten, al analizar los valores, digamos, ver estas afinidades, ¿no? Estas afinidades. Bueno, ok. Veámoslo en la práctica, ¿no? Con Weka, justamente, ¿no? Es interesante destacar que estos problemas que considera Weka, ¿no? La segmentación, ¿no? Que queremos mencionar, en la segmentación no hay necesidad de trabajar con un atributo clase que habíamos marcado como indispensable, ¿tá? En la clasificación. Acá sí no es necesario, ¿no? Vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿no? Un ejemplo clásico también. Voy a mostrarles básicamente un ejemplo que yo le llamo empleados, ¿no? Empleados. Empleados. Parece que tengo algún problemita. Bueno, ya voy a ver. Voy a ver un poco cómo está mi data, ¿no? Ok. Voy a ver mi data. Tengo que ver, obviamente, ¿no? Que, por ejemplo, acá me va diciendo que primero va el sueldo, el atributo casado, coche, hijos, números, ¿no? Tiene que coincidir eso con la definición que le estoy dando. Creo que acá estoy usando, por ejemplo, este atributo con sí y acento en la i, ¿no? Acá creo que acá es donde estoy obviando eso justamente. O sea, no, o sea, fíjense que sí con acento está, pero acá no está con acento ¿ya? Esto no lo permite porque básicamente, digamos, acá está especificado como valor sí con acento, ¿no? ¿Ok? O bueno, o con esa tilde que no es la que se aprecia. Entonces, si no coinciden los campos, me va a generar problemas. ¿Ok? O sea, tiene que haber una plena coincidencia, ojo con esto, y bien que suceda, una coincidencia plena entre el rango de valores acá y los valores, ¿no? Voy a guardar a ver si lo he corregido. Así que tengo que guardarlo entre comillas, si no, no me lo acepta. Empleados. Ahora sí me lo tomo. Vio que era el problemita ese. Así es simple, ¿no? Era con acento. Está en el ejemplo. Fíjense, ya me traje ese archivito que acabo de guardar, ¿no? Y como ustedes bien tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atributos, ¿no? Y esos son los que aparecen acá. Los 9 atributos, la relación se llama empleados. Y me dice, hay 19 instancias, ¿no? 19 instancias. Bien. Y ya me muestra me muestra el primero, ¿no? ¿Quién se recuerda? Sueldo, ahí está, ¿no? Un mínimo valor de 8.000 y un valor máximo de 50.000, ¿no? Bueno, acá hay un atributo, por decirlo así, clase, ¿no? Pero en realidad es la variable que estamos analizando, pero que en este caso no hay un atributo clase. En este ejemplo no lo hay, ¿no?
vuelvo a decir, en clusterización no es necesario ese tema, ¿no? Porque no hay una variable que yo quiera analizar. En este caso, es decir, por ejemplo, para armar segmentos o clúster, es decir, no lo estoy haciendo en base a una variable de análisis, no lo estoy haciendo, simplemente estoy encontrando, digamos, qué similitudes tiene, ¿no? Entonces, como no hay una variable de análisis, bueno, es irrelevante cuál marco, cuál pongo, digamos, ¿no? Si quieren poner sexo, lo pueden hacer porque es el último atributo que está. Pero en realidad es irrelevante, ¿no? Ahí está. 11 varoncitos, 8 mujeres. Es el valor que es decir, la distribución de los valores, ¿no? La antigüedad, ¿no? Ahí también está su media, su deviación estándar, ¿no? Está todo eso. Ya, no hay un atributo clase, vuelvo a decir, en este contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema es básicamente hacer un clustering, ¿no? Entonces me voy a clusterización, ¿no? Me voy a clusterización, ¿ok? Sí. Y ahí tengo algunos algoritmos, ¿no? Choose, ¿tá? Hay, bueno, algunos de estos algoritmos que son interesantes, ¿no? De los que se mencionan. Por ejemplo, vamos a ver las K-medias, que es la simple K-media, que es un algoritmo muy reconocido, ¿no? Muy reconocido, ¿ok? Voy a, también como son 19 registros, voy a decirle que tome todo el training, ¿no? ¿Tá? Toda la muestra que tengo de datos, ¿sí? Y no hay nada que hacer, simplemente de repente puedo ver también sus valores ahí, ¿ok? Ahí tengo los valores. Hay un parámetro que es importante, ¿no? Num cluster, número de clúster, ¿no? ¿Ok? Sé cuántos clústeres querés formar, ¿no? Podemos ponerlo en 2 por el momento, pero después lo vamos a corregir para ver. O sea, va a haber 2 clústeres, ¿no? Voy a star, ¿ok? Y fíjense, ¿no? Fíjense, me salió como siempre, ¿no? O sea, voy a ver la información que me va tirando, 19 instancias o filas si quieren, 9 atributos, ¿tá? ¿Ok? Bueno, se han hecho 3 iteraciones, ¿no? Fíjense el clúster, ¿no? El clúster 0 ya identifica un rango de sueldo, si se lo quiere así, más o menos los valores, ¿no? Que oscilan. El primer atributo de casado, igual en sí, y el segundo, digamos, si tiene coche, sí, ¿no? Si tiene hijos, más o menos también, ¿no? Y identifica a esto que se llama, se llaman básicamente, digamos, esta media de valores, o estos valores tipo moda, digamos, ¿no? Eh, se identifican como centroides, ¿no? Se llaman así, centroides. Se puede catalogar como centroide. El centroide vendría a ser un valor, digamos, medio, o un registro medio, si se lo quiere así, sobre el cual los demás oscilan, ¿no? Los demás del clúster, ¿no? Del grupo, ¿ok? Entonces se han identificado dos centroides, ¿no? Dos centroides, ¿no? Ahí están las características generales, ya se dijo, ¿no? Estos dos núcleos, o dos centroides, ¿no? Y ahí tengo yo, básicamente, dos clústeres, porque eso es lo que esperaba, ¿no? Eso es lo que esperaba. Y, bueno, ahí están las características, ¿no? Sueldo, más o menos por dónde se encuentra, ¿sí? En este clúster 0, que sea casado, ¿no? Son 9 más o menos valores, acuérdense que son 19 total, ¿no? 9 valores que coinciden que son casados, tienen coche, ¿no? ¿Tá? Promedio de hijos 1.2, que la casa además es propia, que está sindicalizado como no está perteneciendo al sindicato, número de bajas al año y antigüedad, ¿no?
promedio de 8,5. Y además es hombre, ¿no? ¿Ya? Se han encontrado esas características similares, ¿no? Más o menos en ese primer clúster. En el segundo clúster, también el sueldo está en el entorno de los 2.200, 22.800, quiero decir, que no es casado, pero que sí tiene coche y que puede que tenga, bueno, alguno por ahí que tenga un hijo más o menos, ¿no? ¿Sí? Y que su situación más bien es de alquiler, ¿no? Está sindicalizado, ¿no? El número de bajas por año tiene 5,5 y la antigüedad, ¿no? 6,8, además es más bien predominantemente mujer, ¿no? Entonces, esa es básicamente, digamos, los dos clústeres armados. Y ahí está la distribución de esos dos clústeres más o menos en función del porcentaje total de los datos. Este es simple K-medios, ¿no? Entonces, yo ya puedo ver, básicamente tomando en cuenta los atributos, las afinidades de los valores, ¿no? Teniendo en cuenta estos dos clústeres, ¿no? Que ya me generó, me encontró esas similitudes usando este algoritmo simple K-medios. Claro, yo pudiese usar otro algoritmo, ¿no? Por ejemplo, voy a usar este otro que es bastante usado, EM, ¿no? Y voy a verificar cuántos, hago clic allá en el algoritmo para ver cuántos número de clúster. Bueno, ahí me pone -1. Digamos, tiene otros parámetros, no es necesariamente los mismos, ¿no? Veamos la ejecución de ese nuevo algoritmo, ¿tá? Ahí está. O sea, el análisis, bueno, me sacó igual dos clústeres, ¿no? Eh, Incluso me ha permitido básicamente dos, digamos, bueno, un mayor análisis porque tiene la desviación estándar, la media, ¿no? Ya, es otro algoritmo distinto al simple K-media, ¿no? Por eso que usa otros indicadores también, ¿no? Ahí está. Se aprecia que está usándose además, digamos, medias y desviación estándar, ¿no? Como aspectos a considerar. Y está bueno realmente para poder apreciarlo de esa forma. Sí, identifica básicamente, ahí está, en el primer clúster 53%, en el segundo es distinta el porcentaje porque, claro, es otro algoritmo y otra forma como selecciona los atributos que más o menos coinciden en el primer clúster, ¿no? Ahí están los valores, ¿no? Por ejemplo, la distribución de las hombres, mujeres en este clúster. En el otro caso se mostraba mujeres separadas por otro lado, ¿no? Hombres y mujeres separados, pero acá se consideran un tanto distintos los valores, ¿no? Un tanto diferentes. Se toma en cuenta ya otra lógica, ¿no? Del algoritmo. Pero ahí están los clústeres que están siendo generados, ¿no? Pues, de repente me es útil para poder apreciar un poco mejor, ¿no? Yo podría eventualmente también, digamos, visualizar un poquito esto, ¿no? Me voy, perdón, botón derecho, visualice clúster asignamiento o asignación. Ahí está, le pongo basura, ¿no? Le pongo el jitter, ¿no? Y ahí tengo digamos, la distribución, en este caso, digamos, del sueldo, ¿no? El número de instancias, ¿no? O sea, puedo comenzar a jugar un poquito con esto, viendo un poquito esta distribución de los clústeres 0 y 1, cómo se da en base a esta distribución del total de registros versus su sueldo, por ejemplo. Pudiese ver, digamos, los casados, ¿no? ¿Sí? Quienes pertenecen más al clúster, por ejemplo, ahí está, ¿no? Sí, no, digamos, ¿no? Fíjense, como los casados, bueno, hay acá una persona que pertenece al clúster 1, que es
que sí es casado, o perdón, que sí es casado, pero es del clúster 1, ¿no? Es del clúster 1. Lo podemos analizar un poquito más, el clúster, ¿no? ¿Ok? Bueno, pudiésemos cambiar un poco la gráfica también, ¿no? Pero no viene al caso igual, es lo mismo. Podemos analizar la antigüedad. ¿Sí? Ahí está la antigüedad, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento del clúster en función de la antigüedad, ¿no? O si alquila o no. También podemos ver el comportamiento de la distribución del clúster en función de, ahí está, si alquila o no. Y este siempre es el número de instancias, ¿no? Son 19, acuérdense, ¿no? ¿Ok? Solamente que acá empieza el valor 0, ¿no? ¿No? Pero ahí ya tengo un análisis de clúster un poquito más claro, ¿no? De cómo está la distribución de los datos. Ese es el clúster, ¿no? Pudiera eventualmente generar otro clúster, ¿no? Por ejemplo, cambiando el algoritmo, simple K-medias es el algoritmo que mejor se trabaja, pero bueno, pueden ser, como les digo, ¿no? Se puede decir 3 clústeres, ¿no? Puede decir 3 clústeres, ¿no? Que me genere 3 clústeres. Voy a cambiar mi resolución. A ver, lo voy a achicar un poquito, ahí está. Ahí le doy, ¿no? Ok. Ahí está, es más manejable. Entonces yo tengo 3 clústeres que le estoy diciendo que lo genere, ¿no? Ahí están. Ya están los 3 clústeres, ¿no? También busco identificar características que más o menos, digamos, aglutinan, ¿no? A un clúster 0, un clúster 1, un clúster 2, ¿no? Y ahí está. Puso en una categoría 5 instancias, en otro puso 4 y otro puso 10. Siguen siendo digamos, las 19 registros, ¿no? Claro, si uno quiere más clúster lo puede hacer, no sé, dependiendo de cómo quiera rectificar, ¿no? Botón derecho, y bueno, y ahí también tengo para seguir viendo la distribución en los 3 clústeres, ¿no? 0, 1, 2, ¿no? Ahí tengo la distribución, por ejemplo, en función de su sexo, ¿no? Ahí tengo. Es muy disperso, ¿no? Muy disperso. Entonces, estoy haciendo este ejemplo, este clúster, ahí está, para un poquito apreciar eso, ¿no? Vuelvo a decir, en este tipo de problemas, problemas que son abordados para clusterización o para segmentación o agrupamiento, no hay un atributo clase. Bueno, no es que no haya, no es necesario, digamos, ¿no? ¿Sí? Porque en este ejemplo yo puedo aplicarlo así, ¿no? Como que lo he hecho, digamos, ¿no? Pero acá, he hecho los clústeres, ¿no? Acá están, he podido ejecutar los 2 algoritmos más importantes, simple K-medias y M, ¿no? Entonces, y ahí tengo la distribución, sus clústeres con los datos tipo o los datos más o menos que más o menos, si se lo quiere decir, factorizan un segmento de clientes, ¿no? ¿Ok? Entonces, está básicamente eso, ¿no? Pero, volviendo al punto, yo acá no tengo un atributo clase. ¿Ya? No hay un atributo clase. Simplemente hay datos con atributos, en este caso pertenecen a la base de datos empleados, ¿no? Quiero clasificar, ¿ok? Pero podría hacerlo también con atributos que no tienen, digamos, que tienen un atributo clase, ¿no? Por ejemplo, voy a ver este caso, digamos, si me sirve analizar un poquito, voy a ver, por ejemplo, Titanic, ¿no? El caso de Titanic. Voy a descargar. Espero que termine de cargar. Ahí está. Sí, acá hay un atributo clase, si sobrevivió o no. Lo hay, ¿no? Es la variable de análisis que quiero tener. ¿Precluster acá? Sí, por supuesto. No significa que no pueda hacerlo.
Y bueno, acá, en este ejemplo, claro, esto es la anterior corrida, ¿no? Esto es para los anteriores datos, ¿no? Yo voy a borrarlo porque no tienen relación con esos datos, ¿no? Me voy a elegir el algoritmo, voy a elegir simple K-medias, ¿no? Le voy a decir que me genere, igual que el otro, ¿no? Vamos a decir 3 clústeres, ¿no? Me voy acá al parámetro num cluster, ¿no? Acá, y ahí le pongo 3 clústeres. El único parámetro que me interesa modificar, ¿no? Simple K-medias, ¿no? Y pudiera ser, de repente, digamos, bueno, lo lógico que yo use la cantidad total, ¿no? El tamaño total de la muestra, ¿no? Star. Y ahí me está haciendo segmentación, fíjense. Pero claro, el atributo, si sobrevivió o no, es un atributo más, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Las 2201 instancias con los 4 atributos, ¿no? K-medias, eso me está diciendo, ¿no? 4 interacciones, ¿sí? Bueno, ahí me dice, ¿no? Hay un clúster 0, ¿no? Donde un factor común es que son de segunda categoría, que son adultos, que son masculinos y que no sobrevivieron, ¿no? Un clúster 1, de tercera clase, adultos, mujeres y que también no sobrevivió, ¿no? Un clúster 2, tripulación, adultos, y dice ahí que son masculinos también y que no sobrevivió, ¿no? Y ahí están más o menos, digamos, clasificados, estratificados, ¿no? Es decir, en los 3 clústeres, ¿no? Los 3 clústeres. Que es más o menos lo que hace identificar ciertas similitudes. Ahora, fíjense, si, yo tengo, por ejemplo, acá, ¿no? 926 registros que coinciden con esta de acá, ¿no? Con este conjunto de valores, ¿no? Que definen lo que se llama así, como dijimos, un centroide, ¿no? Que es un dato, digamos, que se encuentra en el medio de ese conjunto o ese subconjunto, ¿no? Como quiera apreciárselo. ¿Verdad? Después tengo acá otro también, ¿no? Entonces, la creación de los clústeres tienen que ver, como les digo, no tienen que ver un poco con el análisis de las variables que están, ¿no? Acá no hay interés en tener pronóstico ni nada positivo, simplemente saber eso, cuáles son los segmentos que tienen, ¿sí? Para tener una estrategia por segmento, ¿no? Por segmento, ¿sí? Y se puede tener tantos clústeres como se quiera, ¿no? Es así de simple. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta sobre estos clústeres? ¿Sí? Está abierto el micrófono, así que pueden consultarnos. ¿Sí? ¿Tienen algún comentario? ¿Qué dicen? ¿Ah? Para crear, buenas noches, ingeniero. Para crear estos routers, Los todo clústeres. depende de la variable, ¿verdad? Lo que pasa es que va a haber que hayan coincidencias, ¿no? De valores, los valores, ¿no? No los atributos. O sea, va a haber los atributos, pero dentro de los atributos, los valores específicamente. Y que haya ciertas coincidencias en esos valores. Está bien, ingeniero. Y Gracias. esas coincidencias tienen que tener cierto peso, digamos, ¿no? Es decir, tiene que haber un grupo sustancial, ¿no? Tiene que haber un grupo sustancial, ¿no? Que tenga afinidad en esos valores, ¿no? No, o sea, tiene digamos, su razón de, o sea, tiene su sustento en la cantidad de registros
digamos, más o menos comparten esos atributos, ¿no? Esos valores, quiero decir, ¿no? Los atributos, todos tienen los mismos atributos, por supuesto, ¿no? Todos. ¿Sí? Bien. Gracias, ingeniero. No, por supuesto, está perfecto. Acá está, ¿no? Hayamos especificado el algoritmo, ¿no? Ahí está. Estos son los valores que más o menos son aquellos que factorizan, si vale el término, ¿no? O sea que más o menos, hay una buena población que coincide en esos datos. Que coincide con ese patrón, si se lo quiere así, ¿no? En el clúster 0 y el clúster 3, el clúster 1, quiero decir, la tercera, ¿no? Pues también hay cierto rango de valores que coinciden con eso, igual que el último, ¿no? Igual que el último. ¿Sí? Esto es como dividir, ¿no? Segmentar. Es apropiado el uso de el término segmentación porque lo hace es segmentar, ¿no? Segmentar. ¿Sí? El tratamiento de los segmentos es, digamos, tiene que ver con una estrategia específica, ¿no? Tiene que ver con una estrategia. Por ejemplo, el tema de los pagos de los bonos, ¿no? Actualmente, ¿no? Sí, está segmentado, ¿no? O sea, quiénes son colegios públicos, colegios de convenio, privados. Esos son, esos son segmentos, ¿no? Son segmentos. Está. Y bueno, las segmentaciones hay en todo, hay absolutamente en todo. Esto es muy útil sobre todo para quienes toman, bueno, que están trabajando en comercialización, ¿no? Fundamentalmente, aunque puede caber también en otros contextos, ¿no? En el área financiera, por ejemplo, ¿no? Cabe, ¿no? Las categorizaciones que se tienen, por ejemplo, en el área financiera, es interesante, ¿no? Por ejemplo, lo que son los GRACO, grandes contribuyentes, son un clúster, ¿no? Pero ¿qué hace que seas un gran contribuyente? Bueno, hay determinadas características que hacen que seas un gran contribuyente. Régimen especial, exactamente lo mismo, ¿no? Son características que te llevan a estar dentro de esa definición o ese grupo o ese segmento. Bien, entonces, el tema del clúster es algo que también se trabaja y se ve bastante digamos, es otro problema que aborda minería de datos. Minería de datos resuelve el tema de la clusterización, ¿sí? Y una final, que vamos a apreciarla ahora, es la regla de asociación, ¿sí? Las reglas de asociación, ¿sí? Las reglas de asociación, ¿sí? Son, digamos, eh, digamos, la forma de poder saber qué cosas van con qué cosas, ¿no? Qué cosas están más o menos entrelazadas o están asociadas simplemente por juzgar el comportamiento de los datos, ¿no? Simplemente eso es lo que se visualiza, ¿no? Uno ve el comportamiento de los datos y resulta que sí, hay cosas que más o menos coinciden, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podría ser que la gente que compre lo que sea, productos, digamos, con bajas calorías, ¿no? Sea también la gente que me compre, digamos, indumentaria deportiva, zapatillas y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, son patrones que van a coincidir. Las dos cosas van a estar ahí asociadas, ¿no? Las dos cosas van a estar asociadas, ¿sí? Entonces, ¿cómo detectar esta suerte de casualidad en el término de patrones que coinciden, ¿no? Coinciden en el segmento, ¿no? Si es la misma población que, digamos, compra productos bajos en calorías que aquellos que le gusta, digamos, este, artículos deportivos, ¿no? Es decir,
Es decir, es un dato que yo lo puedo ver, digamos, de analizar los datos, ¿no? Pero claro, hacer eso con algún sistema o algún software ahorita, sin que sea un software de minería de datos, es, digamos, complicado. Entonces, habría que hacer un análisis bastante, es decir, y estar bastante iluminado además para poder detectar, ¿no? Como el ejemplo que les decía, ¿no? El ejemplo de la gente que compraba pañales y cerveza y se dieron cuenta que cruzando los datos eran en la misma población, ¿no? Entonces, eh, tienen que hacerse ese tipo de análisis para poder ver. Pero minería, data mining, eso lo resuelve de un toque nomás, no es complicado para nada deducir esas reglas, ¿no? Sí, no es para nada complicado, ¿no? La idea es encontrar esas asociaciones, ¿no? Esas correlaciones entre variables, ¿no? Esas dependencias. La idea es encontrarlas, ¿no? Y eso es un problema de minería de datos, ¿no? Asociación, reglas de asociación, se llaman así. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, el ejemplo que ahí se cita el tema de los que les había comentado más antes, ¿no? ¿Para qué me sirve a mí esto? Bueno, esto de repente me sirve para saber qué productos debo venderlo con qué productos, ¿no? Por ejemplo, en ventas, ¿no? O qué cosas van de la mano de qué cosas, digamos, ¿no? Como que si vas al cine compras pipoca, ¿no? Es decir, es natural, digamos, ¿no? ¿Sí? Este, o lo que se conoce también en marketing cross-selling, ¿no? Ventas cruzadas, ¿no? Ventas cruzadas, ¿no? ¿Ok? La idea es crear campañas, ¿no? En el contexto de marketing que, que me permitan de alguna forma mejorar las ventas de uno y de otro producto, ¿no? O de uno y otro paquete. ¿Sí? La idea es ayudar en las ventas, ¿no? A ambos productos. Y para eso, bueno, hay muchos algoritmos, ¿no? Hay muchos algoritmos también para reglas de asociación, ¿no? Sí. Creo que está citado acá un ejemplo, ¿no? Eh, Acá está, ¿no? Y está usándose el algoritmo, este, este es el a priori, se llama así. Es uno de los algoritmos principales que tiene Weka, ¿no? A priori se llama, ¿no? Lo que se hace es, en el ejemplo, se ve pues, básicamente todos los productos, ¿no? Es decir, con todos sus valores. En este caso, el algoritmo se encarga de reflejar, digamos, en una tabla, ¿no? Por ejemplo, de cuál producto se ha comprado, de cuál producto no se ha comprado. Y ahí tienen, digamos, 0 si se ha comprado y 1 si no se ha, perdón, 0 si no se ha comprado y 1 si se ha comprado, ¿no? Entonces, eh, se puede saber, por ejemplo, en el ejemplo que leche, pan, zumo, si se han comprado, digamos, no así huevo, carne, pescado ni cerveza, ¿no? Entonces, se puede apreciar eso, por ejemplo, en esas 3 filas rojas, ¿no? Que están, ¿no? Y entonces, si ustedes observan, el algoritmo lo que hace es identificar qué productos más o menos digamos, van naturalmente unos con otros, ¿no? ¿Sí? Y en la parte inferior, ¿sí? Al ver el 100% de los registros, ¿no? Es decir, que coinciden, me refiero, ¿no? Digamos, los 3 registros coinciden en un 100%, ¿no? Eso se llama confianza. Pero es destacar el tema del soporte, fundamentalmente, ¿no? Porque el soporte me dice, mira, en función de la población, tantas instancias son las que proveen un buen soporte este, a esa regla, ¿no?
Es decir, la regla de que si llevas leche, también llevas pan y también zumo, ¿no? Si llegan las tres cosas, entonces esa regla, ¿no?, goza de un soporte de un 42%, porque 3 de 7, ¿no? Si fueran las 7, belleza, ¿no? Pero en este caso dice 3 de 7, con un 42% y una confianza de un 100%, ¿no? O sea, las tres calzan efectivamente dentro de esa regla, ¿sí? Ese es el ejemplo del a priori, ¿no? Ese es el ejemplo a priori, ¿sí? Bueno, Hueca tiene eso más fácil todavía, ¿no? Voy a limpiar acá, me voy a preprocesado nuevamente, Open File, ¿no? Voy a hacer, por ejemplo, el caso Titanic, ¿no? ¿Sí? Titanic. Ahí anda. Ahí está. Alguna fallita está teniendo porque no me está mostrando con colores, ¿no? Lo voy a cerrar por si acaso, ¿tá? Vamos a abrirlo de nuevo. Lo he cargado varias veces con... Ahí está, ¿no? Ya, mejor. Open File. Me voy a la raíz, a personal. Yo tengo ahí mis archivitos. Ahora sí, ya me lo cargo bien. Listo. Bueno, este software, ¿no? Ustedes saben que los software tienen sus, sus problemitas, ¿no? Pero bueno, bajo condiciones normales debería funcionar, ¿no? Ya. Me interesa ver el tema de la asociación, ¿no? Me voy a la asociación. Associate, ¿no? Fíjense que ya de por sí me tira el algoritmo a priori. No es el único que hay, ¿no? Pero bueno, convengamos que no hay muchos tampoco, ¿no? ¿Tá? Start. ¿Ah? Fíjense que ya me ejecutó a priori ese algoritmo que les mostré, ¿no? Que lo convierte a un mapa binario donde son ceros y unos y ve que se crucen la información, ¿no? Fíjense, y ya me dedujo 10 reglas, ¿no? Me sacó de un toque 10 reglas, ¿no? Y hizo varios ciclos de ejecución, ¿no? ¿Sí? Y bueno, dice ahí, ¿no? Mínimo de soporte del 35%, ¿no? 770 instancias. Y bueno, ahí están las reglas, ¿no? Propiamente, ¿no? Por ejemplo, la clase igual a tripulación, con 885 personas, coinciden con la edad adulta, ¿no? La edad adulta, ¿sí? La edad adulta, o sea, acuérdense que había o adulto o había child, ¿no? Entonces acá coinciden esos dos valores, ¿no? La confiabilidad, el 100%. Ese es el factor clave. No siempre la confiabilidad es esa, ¿no? ¿Sí? Fíjense que acá hay confiabilidad de un 97%, ¿no? De un 97%, así, ¿no? Y hay otras que tienen un 92%. Por ejemplo, esta acá, que no haya sobrevivido, ¿no? Hay 1490 registros y que el sexo sea masculino, así con una probabilidad, con una confianza, ¿no? El 92%, me está indicando básicamente que esto es una regla clara, ¿no? ¿No? Que coincide con estos dos atributos, ¿no? O que el sexo sea masculino y la edad sea adulta también, la confianza del 96%. Me han saltado esta acá. La edad adulto y que no haya sobrevivido, 1438, sexo masculino, ¿no? Entonces, la confiabilidad del 92%. Este es el valor que más se mira, ¿no? La confiabilidad, ¿no? Y así, si sobrevivió, no, 1490, o sea, edad adulta, ¿no? La tripulación, la edad y el sexo, ¿no?
la confiabilidad 97% y así, ¿no? Son 10 reglas que tiran, ¿no? En este caso, ¿sí? Claro, uno puede poner más reglas, pero en realidad ya también como que las probabilidades también, digamos, la confiabilidad de las reglas ya no va a ser del todo tan óptima, ¿no? En todo caso, ya este valor para mí es útil, ¿no? Porque yo ya veo qué cosas van con qué cosas, ¿sí? ¿No? Qué atributos o variables están íntimamente o están vinculadas y gozan de cierto soporte, ¿no? ¿Sí? Yo ya lo puedo apreciar. ¿Sí? Ya lo puedo apreciar sin... Ahí, al toque nomás, ¿no? Al toque. No hice mucha cosa. ¿Sí? Y eso es básicamente, ¿no? Que me tire estas reglas, ¿no? Que hay atributos que, digamos, que coincidan, ¿no? Que coincidan entre sí, ¿sí? Digamos, con cierto soporte, en este caso 885 es el soporte, 862 es el soporte, en este caso es eso, por lo que no siempre hay una coincidencia total, ¿verdad? Entonces, esto es interesantísimo justamente, esto es lo que hace distinto el trabajo con Weka, porque yo podría percibir las reglas y en base a eso, por ejemplo, pudiera de repente establecer reglas de negocio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podría trabajar sobre reglas de negocio sin problema, ¿no? O sea, para definirlo de forma digamos, con un apoyo, ¿no? Un apoyo de una herramienta. ¿Sí? Esta es la asociación. No hay muchas cosas más que decir, ¿no? Son dos operaciones, tanto el clúster como asociación, son muy puntuales, muy concretas, ¿no? ¿Sí? ¿Algún comentario, alguna inquietud? Ingeniero, una consulta. Los gráficos que realiza Weka, ¿se pueden cambiar de alguna manera? No. Es decir, los gráficos que ofrece son los que están, ¿no? Pero, ¿por qué quisieras cambiar? Es que los gráficos se basan en datos, ¿no? No sé, tortas tal vez. ¿Pero para qué Sí, sería la data? Es decir, este, creo que, bueno, primero que, es decir, no corresponde, o sea, los gráficos son, a ver, uno debe elegir determinado tipo de gráfico según corresponda, ¿no? No todo gráfico aplica a, ¿no? No todo gráfico aplica a. Las tortas, es decir, cuando tú quieres saber no sé, la participación de un segmento, de un segmento, digamos, dentro de la torta, ¿no? Podría ser, pero en realidad no es o sea, bueno, acá lo que vas a perseguir es buscar, es decir, el patrón de conocimiento, no visualizar como tal, ¿no? Y las herramientas de gráficas que te proveen son las que tienen, ¿no? De repente, quizás en una versión mejorada, ¿no? No sé, más adelante pueda usar. Y bueno, Weka es la herramienta libre de acceso, ¿no? No es la única que hay también, ¿no? Pero esta como digamos que es open, ¿no? Entonces pueden usar. Ahora, estos datos, si se quisiera, no sé, de repente porque se juzga mejor aplicar una herramienta, una gráfica, ¿no? Que refleje mejor. Vuelvo a decir, no sé cómo se puede graficar una cosa de este orden, ¿no? Sí, o sea, pero si alguien quisiera de repente graficarlo porque ve que se puede, o ayuda a visualizar mejor, ¿no? Pero, bueno, Weka tiene estos algoritmos, los lanza en Java. O sea, la gente puede usar esto, sigue el entorno gráfico, el informático, ¿no? Tendría que ver la forma de este Weka, instalarlo como una API, se llama así, ¿no? Como una extensión, y él pasaría pasaría los valores, ¿no? Esto en un archivo de texto seguramente, ¿no?
y se lo tiraría al algoritmo, el algoritmo le devolvería los datos en formato texto también, ¿no? Y claro, ya de los textos, ya en el software se puede, si yo tengo los datos, puedo usar algunas herramientas para graficación que vienen en Java, ¿no? Se podría buscar la forma, pero como que, es decir, hay que entender, ¿no? Es decir, esto no me lo va a dar Excel, ni a palo me lo da Excel. Bueno, para empezar, no tiene de algoritmo a priori. ¿Está? ¿Ok? Tendría que hacer esto que dice, así. ¿No? Esto Weka lo ha generado solito, ¿no? Entonces, eh, acá lo que yo busco es entender por dónde van los patrones de datos, ¿no? Es decir, por dónde van, ¿sí? Es decir, qué atributos más o menos coinciden, ¿sí? Y cuál es su soporte a nivel datos, ¿no? Esta información me permite tener, es decir, conocimiento de que hay cosas que van con algunas, ¿no? Claro, acá es fácil, acá lo vemos del lado de la leche, los huevos, el pan, pero podría ser también, digamos, que preparemos los datos de tal forma que se tenga algo así, ¿no? Este algoritmo me permite básicamente saber, es decir, eh, 10 reglas que de alguna forma me permiten subagrupar, si vale el término, o identificar esas afinidades en esos conjuntos, ¿no? Dentro de los 2201 registros. ¿Sí? Eso. Esa es la idea. ¿Sí? Habría que ver, ¿no? Como le digo, ¿no? O sea, yo creo que Weka se puede usar, lo puedo usar si lo quisieran graficar, pero habría que ver, ¿no? ¿Dónde voy a emplear, por ejemplo? Yo no veo cómo calza esto con la torta, ¿verdad? Ni esto ni Cluster, no lo veo, ¿no? Y mucho menos, bueno, clasificación, este, eh, o sea, eh, encontrar características que tienen más peso, más cosas, bueno, sería bastante moroso. Yo acá lo he hecho en menos de 5 minutos, ¿no? Pero esto no es solamente verlo, ¿no? Sino, a ver, esto es comprender adecuadamente qué hay detrás de esto, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso, no? El ejemplo quizás para este caso resulta ser muy, digamos, hipotético, ¿no? El caso, ¿no? Pero bueno, dentro de una empresa, dentro de un negocio, aplicado a algo específico, bueno, habría que ver, ¿no? Cómo calza, ¿no? Eso, eso. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra inquietud? En una consulta, Sí, Diego. eh, la cantidad de reglas se puede cambiar igual que en Cluster. Acá, mira, acabo de pinchar ahí, ¿no? Y ahí tenés, ¿no? Si quisiera poner el número de reglas de repente 5, no sé, para una ejecución más, ¿no? Se puede poner, ¿no? Ahí tenés, ¿no? Ahí tenés. Te ha hecho una rebaja, ¿no? De reglas. Bueno, si quieres tener más reglas, pues bueno, también, ¿no? Ahí está la confiabilidad y más o menos. Claro, el soporte va a variar acá porque, fíjate, por ejemplo, quienes no sobrevivieron, fíjate que el soporte es 1490 registros que coinciden, si acá es 1438, hay una variación, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, pudieras de alguna forma indicar la cantidad de reglas. Los otros parámetros no son recomendables tocarlos. Simplemente eso, igual que acá en Cluster, si usamos, por ejemplo, el algoritmo de simple K-medias, ¿no? Que hemos usado, ahí sí está el número de clúster, ¿no? Y ahí puedes sacarlo, ¿no? Puedes poner 5, 6, no sé, lo que quieras, ¿no?
La idea es comprender, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto que está? ¿Qué hay? O sea, acuérdense que estamos haciendo minería de datos. Los datos no son tan obvios como pareciera, ¿no? Tengo que comprender qué está pasando. Y en base a eso, no se trata de tener o sea, digamos, un procesamiento de datos y todo eso, por el mero hecho de hacerlo, sino la idea es que me sirva para poder reflexionar un poquito sobre lo que está pasando, el comportamiento de los datos dentro de mi colección, ¿no? Dentro de mi tabla o relación, como quiera llamarse en Weka, ¿no? Eso. ¿Alguna otra inquietud? Ujú. Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo que ayer, ¿listo? Vamos a hacer lo mismo que ayer, voy a compartir y les voy a pasar por WhatsApp, ¿no? Un archivo para que ustedes hagan clúster y hagan las dos cosas, ¿no? Hagan clúster y hagan reglas de asociación, ¿no? Entonces les voy a pasar esa información ahorita para que ustedes lo hagan, ¿no? Voy a detener un poquito la grabación. Entonces, ¿cómo preparamos los datos, ¿no? Nosotros, ¿tá? Yo, por ejemplo, tengo acá esta información, ¿no? ¿No? En Excel, ¿no? En Excel, ¿no? La tengo con su cabecera, ¿no? Todo eso, ¿no? ¿Ok? Con su cabecera. Y tengo todos los registros, ¿no? Ideal que acá yo pueda, de repente, hilar fino, ¿no? Ver un poco si no aplicaré un filtro. Perdón, hay una cosita que tengo que hacer. Compartir, ¿no? Yo tengo ahí un archivo en Excel, les comentaba, ¿no? Sí. Y ese archivito Excel tiene su cabecera en la parte superior. La parte de su cabecera, ¿no? Las columnas de información, ¿no? Ideal que yo, antes de llevarlo a Weka, haga, digamos, una limpieza profunda. No, yo filtro, ¿no? Aplico un filtro ahí. Sí, y bueno, lo que hago es simplemente ver, por ejemplo, cosas que sería, por ejemplo, ¿no? Los valores de número de embarazos, ¿no? Por ejemplo, van a notar que acá hay una persona que ha 17 embarazos, digamos. Esto no se sabe hasta qué punto es normal. Bueno, sé que hay mujeres que han tenido 50 hijos, ¿no? pero bueno, es decir, esos valores pudieran de alguna forma condicionar el desarrollo, o sea, los procesos de la ejecución de los algoritmos, ¿no? Igual que el tema del plasma, ¿no? ¿No? Por ejemplo, un valor con cero, o sea, cero, digamos, la presencia de azúcar en el plasma poco creíble, ¿no? No es muy real, ¿no? Entonces, son datos observables. Entonces, ¿qué me conviene? Yo lo que he hecho en el ejemplo que les he mandado, ya es corregir eso, ¿no? Ya no tiene eso, sino lo que he aplicado normalmente es o bien, lo he borrado, esto, porque esto de acá me introduce basura en el análisis, ¿no? Entonces, o bien lo he borrado, o bien le he aplicado la media, ¿no? La media de los valores todos, ¿no? Entonces, acá corresponde que yo lo vea así, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? De repente hay valores acá que son poco creíbles, ¿no? Tengo que hacer un filtrado, de repente borro filas, no sé, de repente hago algún análisis. El tema de la insulina, por ejemplo, ¿no? La insulina en la sangre. El índice de masa corporal, por ejemplo, ¿no? Entonces, veo, ¿no? Veo de revisar esto, ¿no? ¿Ok? Digamos que ya lo tengo limpio, ¿no? Lo tengo limpio.
De repente acá me aparece un joven de 180 años, o sea, algún disparate de datos, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, ya tengo los datos, ¿no? Así, ya tengo datos. Y en este diálogo me gustaría entrar con ustedes, justamente, en su proyecto, ¿no? Yo saqué el filtro, ¿no? Entonces lo que voy a hacer, esto de acá, ¿no? Lo que voy a hacer es exportarlo, ¿no? Es decir, que lo guarde como un archivo, ¿tá? Como un archivo del orden con la extensión, ¿no? Con la extensión. Le recomiendo que sea la extensión, es decir, estas extensiones, ¿no? CSV, ¿no? CSV, ¿ok? Esa extensión CSV lo guarda como si fuese un archivo de texto, ¿no? Con un separador de coma, básicamente, ¿no? Hay CSV de acá, UTF-8, delimitado por comas, y hay acá, CSV Macintosh, ¿no? Ahí está, el formato. Cualquiera de las tres opciones sirve, es decir, voy a guardarlo. Se va a crear un archivo de texto con extensión CSV, ¿no? Voy a ponerle, para que no se solape con nada, nuevo, digamos, ¿no? Por poner ahí. Ok. Me dice, ¿no? Algunas características van a desaparecer porque estás cambiando lo de Excel a otro tipo de datos. Bueno, dale, sí, porque no me interesa los comentarios. O sea, simplemente me interesa ver ese archivito. Fíjense, si ustedes lo ven, ahí me muestran, ¿no? El archivo CSV, ese de ahí, ¿no? Sí, este es el que acabo de guardar, ¿no? Claro, lo asocia como que es Excel, pero en realidad no es un archivo de Excel, ¿no? Botón derecho, le voy a editar. Observen, ese archivo con extensión CSV, ¿no? Que también son muy populares, ya me trae toda digamos, toda la información, ¿no? Toda la información, ¿sí? Me trae el encabezado, ¿no? Entonces, simplemente lo que hago es, me sale con punto y coma y todo eso. Bueno, me sale con todo, ¿no? Con toda la estructura, ¿no? ¿Ok? Yo, en ese punto, lo que tengo que hacer es recordar, ¿no? Acuérdense, bueno, en la diapositiva está y también están en los ejemplos, que hay una cabecera que es sagrada, ¿no? O sea, no puedo, no sé si acá está, ¿no? Acá. O sea, tiene que haber una cabecera como esto, ¿no? Una cabecera como esto, ¿ok? Entonces, yo voy a tener que poner un campo o un nombre de la tabla, ¿no? Relation, enfermedad guión bajo cardíaca simplificada, un nombre de la tabla, arroba atribute, y tendré que ponerle además, digamos, el nombre del atributo y además sí, el campo, ¿no? Que es, ¿no? En este caso es numérico, ¿no? Por eso lo dejo así. Sexo, ¿no? ¿Y qué valores está permitido? Debo respetar eso y poner el campo data. Debo poner el campo data, ¿ok? Debo poner el campo data. Entonces, lo que tengo que hacer es básicamente esto de acá, más o menos, ver la forma de que esto aparezca en esa definición que acabo de abrir, ¿no? Acá. ¿Tá? Entonces, acá tiene que haber arroba data, ¿no? Necesariamente. ¿Tá? Y ahí arriba vamos a copiarlo, el formato, ¿no? ¿Sí? Tiene que estar relación. Le vamos a llamar diabetes revisado, ¿no? Ya,
Después vienen los atributos, ¿no? Claro, es un poco más, ¿no? O sea, tengo que definir cada atributo. Este era... número de embarazos, ¿no? Así que es numérico, ¿no? Me encargo de, más o menos, de comenzarlo a definir, ¿no? Campo por campo. ¿Sí? Y este es numérico también. No necesita punto y coma. La diastólica también es numérica. ¿Sí? Grosor de piel también. Tiene una consulta. ¿Sí? Ahí abajo en los datos, igual es válido con punto y coma. Gracias por la pregunta. Ya iba a ir para eso. Ya. Bueno, y también lo es el atributo. Ya vamos, ya. Acá está faltando. Ya, a eso, ¿no? Entonces, bien, y ahí me voy a edad, le pongo numérico igual, ¿no? Y clase sí, no es numérico, ¿no? Numérico. Tiene, sí, rango de valores, ¿no? Ok, probado. Entonces, en estos atributos, si recuerdan, para seguirle el pulso, se ponían los valores permitidos, ¿no? Básicamente. Vamos a copiarlo. Entonces yo tengo dos valores posibles. El probado positivo y probado negativo. Lo copio, ¿no? Tengo que poner, es decir, los dos valores permitidos para esta columna, ¿no? Bien. Y prácticamente tengo ya la definición toda, ¿no? Toda. Esa aclaración que me dice el amigo, ¿no? No va a punto y coma, porque tú pusiste comas más antes, ¿no? Sí, correcto. Entonces, bueno, es punto y coma, sí. Lo voy a cambiar, pues, ¿no? Me voy a edición, ¿no? ¿Se acuerdan? Tiene ahí la opción reemplazar, ¿no? Le digo, mira, búscame punto y coma y ponerle coma. ¿No? Creo que es coma, ¿no? No estoy seguro. Bueno, cualquier cosa me va a salir. Y ya cambió, ¿no? Sí, cambió el punto y coma por coma. Donde había punto y coma, se lo sacó, ¿no? Y puso el otro. Y ya está pronto. No hay más nada que hacer, ¿no? Guardar como, ¿está? Ya, comilla doble, ¿no? Este es ARF, ¿no? Listo. Ya está generado. Voy a echar una revisadita más, porque yo tenía antes un archivo diabetes, veré si coinciden los campos, ¿no? O sea, de repente alguna definición equivocada le pega, pero parece ser que está bien. Acá lo pone como real, ¿eh? Como real. Numérico que está calzando eso, ¿no? Está calzando eso. Veamos qué respuesta va teniendo. Claringo va a ser, ¿no? Allá, Explorer. Cargaré. Creo que lo tengo por ahí. Ahí está. Open File. Personal. Y me voy acá. Acá lo había hecho. Me está dando problema, ¿eh?
Me está dando problemas. Ya, alguna dificultad hay. Ah, perdón. Este es un error. Acá no se está espacio en blanco. No. Perdón, perdón. Estaba poniendo cosas nuevas. Está. Debo guardarlo con extensión .aref, por eso nos acepta el. Ahora, ya de nuevo. Ahí vamos acá, Open File. Y este es nuevo. Y esta me está dando otro error. Es el que cargue, ¿no? Sí, es ese. Ok. Y aparentemente está todo en orden. Ya. De todas formas, para no perder tiempo, esa es la estructura, ¿no? Cómo se trabaja, básicamente. Esa es la estructura, cómo se trabaja. A ver si alguna cosita la reviso así al toque. Es exactamente la misma. Exactamente la misma. Voy a ver otro ejemplo. Esta tiene bastante más información. Digamos que lo copio, esto acá, para no pelarle, la copio acá tal cual. Puedo copiarla. Pero nada más copio la cabecera, ¿no? A ver. Open File. Bueno, algún problema hay. No creo que tenga que ver con que esté abierto, pero puede ser. Puede ser. No, no es ese el problema. Alguna fallita hay ahí, por ahí, ¿no? Tendría que revisarlo con calma. Pero bueno, ese es el proceso de conversión, básicamente, en general, ¿no? O sea, va a pasar todo por ahí, ¿no? Archivo, guardar como, examinar, ¿tá? Y ahí le voy a dar el formato, ¿no? Voy a elegir el formato. ¿Qué puede ser este acá? CSV, UTF y este. En esa actividad los voy a acompañar yo, ¿no? Los voy a acompañar yo. La idea es que ustedes tengan esto acá, ¿no? Tengan eso. O sea, necesito que tengan esta definición y los datos, ¿no? Que son importantes, ¿no? Obviamente que esa información la van a manejar ustedes, no yo, ¿no? Sí, por aquello de la privacidad, de la información que ustedes quieran manejar, ¿no? O sea, la idea es que tengan columnas de análisis y los valores, ¿no? Con esto, digamos, necesito obviamente tener datos que sean importantes, ¿no? Datos que sean confiables, ¿sí?